Hola, Rabino Elisha, hola, Francisco. Bienvenidos. Hola, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muchas gracias por invitarme aquí a estar con ustedes. No, con gusto, el gusto es nuestro. El día de hoy quiero empezar la conversación con una pregunta para el rabino, que puede sonar sencilla, pero es bastante compleja y más de poner en una respuesta relativamente corta. Y es, ¿qué significa ser judío? Wow. Hay ciertos temas, no solamente dentro del judaísmo, sino en cualquier esfera del pensamiento, donde uno se encuentra con conceptos tan cargados de significado y que pueden ser abordados desde tantas perspectivas, no necesariamente contradictorias, pero sí divergentes, donde se vuelve difícil, por lo menos para mí ahora, dar una definición que sea verdadera y universalmente aceptada. Renuncio de antemano, conociendo un poco la complejidad del tema de la definición y de las implicaciones, del significado y las implicaciones de lo que significa ser judío, que renuncio de antemano ya a pretender convencer a otras personas que comparten, que tienen otras definiciones, quizás igualmente válidas, quizás desde un punto de vista quizás no tan válidas, también puede ser, pero indudablemente es uno de los temas centrales que han aquejado al pueblo judío, por lo menos desde la Ilustración. O sea, a partir de la Ilustración comenzó una nueva definición acerca de lo que significaría ser judío, y para decirlo de una manera, respetando un poco lo que tú dijiste, Ricardo, de tratar de ser breve, entonces empiezo un poco desde antes, y el argumento es el siguiente. Es una idea que la dijo por primera vez Rav Sadia Gaon, que fue uno de los grandes sabios de la Edad Media, en el siglo X, me parece. Y Rav Sadia Gaon señaló que el pueblo de Israel, o para ser más estrictos con el lenguaje, los hijos de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, se convirtieron en pueblo de Israel a través de la aceptación de la Torá en el monte Sinaí por parte de Dios. Esa es una idea que él fue el primero que la introdujo. Él fue el primero que la formuló, aunque indudablemente estaba reflejando el punto de vista del judaísmo tradicional. Es decir, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Israel, se convierten en pueblo a través de la aceptación de la Torá. A partir de ahí surge una definición bastante curiosa del judaísmo, en el cual se define al judío de una manera en la cual no solamente el judío va a ser aquella persona que sigue al judaísmo, sino aquella persona que es parte de un pueblo. En ese sentido, el judaísmo es una religión y el pueblo judío es un pueblo, y el ser judío es aquella persona que forma parte de un pueblo. Durante siglos, durante 3000 años, se asumió, y en general, exceptuando pequeños periodos en la historia, que por ejemplo en el exilio babilónico, donde comenzó el fenómeno de que había judíos que se asimilaron dentro del imperio babilónico y que decidieron no regresar a la tierra de Israel en la época de Ezra, y eventualmente desaparecieron como judíos. Aquellos que
que estaban en Babilonia y sí decidieron regresar a la tierra de Israel, entonces recobraron esa definición a través de la cual el ser judío es aquella persona que sigue que es parte de un pueblo y que además sigue al judaísmo como religión. Y así fue, por lo menos desde el regreso de buena parte de los judíos que están en Babilonia, así fue hasta durante siglos, hasta 1700, en la ilustración, poco después de la Revolución Francesa, donde comenzaron a manifestarse otras visiones, quizás también dentro del pueblo judío, también influidas por Spinoza, pero sí, pero digo, hubo también otras influencias, pero comenzó a surgir una nueva definición del ser judío en el cual lo importante sería exclusivamente la pertenencia a un pueblo independientemente de su filiación religiosa. Por lo menos en los 1500 años anteriores, si se era judío, se seguía el judaísmo. No había personas no judías que seguían el judaísmo y aquellos que eran judíos seguían el judaísmo. A partir de la apertura de los judíos a participar en la vida social nacional en Europa, de aquellas naciones que se los permitieron, pues se dieron cuenta que se podía ser judío sin necesariamente seguir el judaísmo, lo cual no sucede mucho, supongo, no conozco mucho de cristianismo, pero entiendo que si alguien dijese que soy cristiano pero ateo, sería una contradicción en términos, porque el cristianismo es una religión. Con los musulmanes no necesariamente, porque ellos sí tienen el concepto de Ummah, sí tienen el concepto de que son parte de un pueblo, pero por lo menos con respecto a las sociedades cristianas en Europa, pues eran parte de cierto pueblo, el pueblo francés, el pueblo, no sé, los italianos, etcétera, y ellos tenían una religión que puede ser cristianismo en su variante de catolicismo, o quizás protestantes, o quizás miembros de cualquier otra religión, pero eso no alteraba su pertenencia al pueblo al que pertenecían y dentro del cual nacieron. En el pueblo judío no sucedía algo así, sino que si eras judío, si eras parte de ese pueblo, y eso era a través de ser hijo de madre judía, tal como se estudian los sabios a partir de cierta exégesis que se hace de versículos en el libro de Deuteronomio. Entonces, si es de que alguien nació de madre judía, pues seguía el judaísmo. Llega 1700, 1800, surge este fenómeno en el cual pues alguien puede ser judío y no necesariamente seguir al judaísmo. Hoy en día, pues ya esta definición pues ya fue rebasada dependiendo de los grupos y las corrientes a los que uno pertenezca, en el cual no solamente habrá personas que puedo ser judíos sin que necesariamente siga el judaísmo, sino que seguiré siendo judío inclusive aunque no crea en Dios, o puedo ser judío inclusive que me convierta a otra religión, pero soy judío, ¿sí? Judío budista o judío que se convierte al cristianismo, pero sigue siendo judío también desde el punto de vista del judaísmo, si es judío. Pero no solamente se volvió frecuente la aparición de esta nueva definición de ser judío en el cual se le daba importancia única al hecho de haber nacido dentro del pueblo, ser madre judía, o convertirse al judaísmo, lo cual nos dice justamente eso, de que uno puede ser judío a través de la conversión, no de la pertenencia a un pueblo. La conversión es un proceso religioso, inclusive de alguien que pertenece a un pueblo, pero no era judío y se decide convertirse, decide hacer un proceso espiritual religioso
transformación moral, etcétera, y de prácticas, entonces automáticamente pasa a ser parte del pueblo judío de igual manera, casi de igual manera, que el resto de todos los demás judíos que sí tienen comparten una herencia étnica que el resto de todos los judíos. Pero no solamente eso decía, sino que además puede ser de que alguien, y hoy en día es bastante común que se pueda llegar a una definición en la cual entre algunas personas, que no es el punto de vista del judaísmo tradicional ortodoxo, pero en el cual la persona puede decir, soy judío porque me identifico como judío, aunque no necesariamente sea parte del pueblo. Y este tema de, entonces, ¿quién es judío? Pues realmente nos ha estado es un tema que constantemente regresa, no solamente en Estados Unidos, en México también comenzó un poco, en Sudamérica, dependiendo de los países, era una pregunta acuciante o menos, y en Israel, pues bueno, son los escándalos recurrentes desde la fundación del Estado de Israel en 1948. Entonces, es difícil llegar hoy en día es difícil llegar a una definición en la cual todos los judíos estemos de acuerdo. ¿Sí? Si es de que me preguntas mi opinión personal, entonces, pues yo digo, soy rabino, sigo el judaísmo ortodoxo y soy feliz con el judaísmo y siguiendo el judaísmo ortodoxo, entonces me adhiero plenamente a esta definición básica de el ser judío es alguien que nació de una madre judía, eso, nada más, y la manera que significaría ser parte de este pueblo judío, pues por lo menos del punto de vista del judaísmo, eso implicaría que esa persona debería llevar el judaísmo por lo menos de una cierta manera comprometida, y podemos discutir acerca de qué grados. Pero si la pregunta es, regresando a tu pregunta original, ¿qué significa ser judío? Para el judaísmo tradicional me parece que la respuesta es bastante sencilla. Es aquella persona que nació de una madre judía o se convirtió al judaísmo y lleva el judaísmo lo más que él puede. Que eso es con respecto a definición de quién sería judío. ¿Qué significaría ser judío? Entonces, pues aquí, por lo menos la visión con la cual yo más me identifico es que Dios decidió, por ciertas razones, de escoger a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, por ciertas razones los escogió, decidió hacer un pacto con ellos, y ese pacto que hizo con ellos fue confirmado y formalizado con sus descendientes en el monte Sinaí, en el cual Dios hace un pacto ya con todos esos descendientes a través de la aceptación mutua de ese pacto, que consistía de una manera muy sencilla en que el pueblo judío toma el compromiso de seguir los mandamientos que aparecen en el Pentateuco y en el Humash, y Dios se compromete por lo menos a que no muera, a protegerlos, ¿sí? La misión específica que Dios le pide al pueblo de Israel es que no solamente deben respetar esos mandamientos, sino que el respeto de esos mandamientos debe tener una visión global, y que solamente será cristalizada en tiempos mesiánicos, de que ustedes serán utilizando la frase del versículo, un reino de sacerdotes, es decir, alguien que se van a dedicar al servicio a Dios, y que ese servicio a Dios lo van a predicar, lo van a enseñar al resto de las familias de la tierra, para decir la frase bíblica con respecto a Abraham. Es decir, de ser un pacto de que ustedes serán un pueblo de servidores de Dios,
y un pueblo santo, un Goy Kadosh, y eso se hace a través del cuidado y el respeto de los mandamientos, y cuando tengan oportunidad de enseñar la creencia en Dios a todos los demás pueblos, lo hagan. Y si ustedes lo hacen, yo, Dios, me comprometo a que los voy a cuidar y voy a tener una relación especial con ustedes, la relación que se tiene con el hijo primo, con el mayor de los hijos. El hijo primogénito, en el sentido de que fuimos los primeros que decidimos comprometernos a servir a Dios. ¿Sí? Esa es la explicación del Ibn Ezra, por lo menos. Con respecto a Bení Bejor Israel, mi hijo primogénito, ustedes fueron los primeros que se comprometieron a servirme. Y por lo tanto, habría esta relación especial, de la misma manera que un padre tiene con el hijo mayor. Relación a veces conflictiva, ¿sí? Pero por lo menos es una relación distinta a las que se tiene con el resto de los hijos. No sé por qué, y yo espero que mis hijos no estén escuchando este podcast. Excelente, Rabino, muchas gracias. Francisco, me encantaría escuchar tus comentarios, tu reacción. Bueno, yo estoy aquí agradeciéndole a Hashem que Ricardo le pidió una respuesta breve a Elisha Kaufman, porque si no nos iba a alcanzar. No nos iba a alcanzar el podcast. Oye, a ver, yo lo que contribuiría aquí, yo creo que sirve que hable desde mi formación como antropólogo, porque en la antropología pues hablamos mucho de la identidad social y de hecho de la identidad y ese fue el tema de mi doctorado, de hecho fue el tema de la identidad. Y en el estudio de las religiones, en la antropología, distinguimos entre la identidad confesional y la identidad social. Entonces, la identidad confesional es cuando yo me identifico ya como cristiano, como musulmán, como judío, como budista, lo que sea. En términos religiosos. Desde el punto de vista de lo que yo creo y lo que yo practico, ¿no? Entonces, esa es la identidad confesional. Entonces, y la identidad social, esa tiene que ver con qué digo yo que soy y qué dicen, y sobre todo, qué dicen los demás que soy. ¿Qué dice el resto de las, cómo me señala el resto de la gente a mi alrededor, ¿no? Tanto dentro de la comunidad donde yo comparto una identidad como fuera. Entonces, para dar ejemplos que no tengan nada que ver con el judaísmo y anclarnos un poquito, en mi comunidad de origen, que es la comunidad católica, pues conocemos a mucha gente que dice que es católica, pero cuyo vínculo con el catolicismo no es otra cosa que el hecho de que fueron bautizados, ¿no? Entonces hubo un rito, digamos, de iniciación, que es el rito del bautismo, que podría compararse con el rito de la circuncisión en el caso de la comunidad judía. Y eso te da como el derecho de decir que eres católico, pero tu identidad católica puede no tener otro contenido. O sea, hay gente que dice, pues sí, yo fui bautizado, por lo tanto soy católico, pero nunca se han parado en la iglesia a escuchar misa, no han leído los textos del Nuevo Testamento, ni de la Biblia hebrea, no conocen cuáles son las fiestas católicas, ni los ritos, ni los sacramentos, etc. Entonces, pues su identidad no es confesional, es social. Entonces, dado que el rito del bautismo se considera suficiente para la membresía, tanto dentro y fuera de la iglesia, la iglesia va a reconocer a esta persona como un católico y otros, sobre todo si él asume la identidad, lo van a reconocer como un católico, pero no es una identidad confesional. Y luego está la identidad confesional cuando dices yo soy católico por lo que yo creo, porque yo creo en la Trinidad y creo que Jesús era el Mesías judío y creo que en las enseñanzas de Jesús como están descritas en los evangelios y en la interpretación teológica de Pablo, etcétera. Y entonces, si tú crees todas esas cosas, pues entonces tú eres un católico confesional, sobre todo
Lo que es crucial aquí es que aceptes la autoridad del Papa, esto es lo que es indispensable, ¿no? En la estructura de autoridad de la Iglesia, porque si retas al Papa o te rebelas contra el Papa, pues por definición te estás saliendo de la Iglesia Católica. Entonces te vuelves un protestante, ¿no? Creo que también en la religión judía podemos hacer esta distinción. Entonces, hay gente que desde dentro de la religión judía se considera suficiente, como mencionó el rabino Elisha, que uno sea descendido de una madre judía. Entonces, si vienes de vientre judío, se te considera que eres judío. No tienes entonces que tener por fuerza una identidad confesional. Por eso el término judío ateo es un término que no es incomprensible para la gente, como sería, por ejemplo, el concepto de católico ateo. En ese momento la gente sí dice, bueno, pero pues de todos no eres católico, ¿no? Porque no tiene nada que ver con de quién eres descendido, tiene que ver con si estás comprometido con los dogmas de fe de la Iglesia. Entonces, en el caso perdón, y para terminar ese punto, al que sí le ponen una restricción de identidad confesional es al converso al judaísmo. Precisamente porque no viene de un vientre judío, el converso sí tiene que estudiar por fuerza los libros, tiene que ir a que lo instruya un rabino, se le hace un examen de fe y de conocimiento, y si cumple con requisitos que son relativamente estrictos, entonces se hace una ceremonia para aceptarlo como judío converso. Pero si ese judío converso en algún momento dijera, yo ya no creo en nada de lo que dice el judaísmo, entonces todo el mundo va a decir, bueno, pues ese ya no es judío, porque ese como no tenía vientre judío, toda su identidad era confesional. Entonces, importante distinguir entre esas dos. Y yo nada más quería hacer una anotación a lo que dijo el rabino, porque como decía nuestro expresidente, yo tengo otros datos. La investigación histórica que yo he hecho es consistente con la afirmación de que la gente que se quedó en Babilonia siguió siendo judía. Y de hecho ahí se escribieron los textos más importantes de la jurisprudencia judía. El Talmud Babli se escribió en Babilonia por judíos que se quedaron en Babilonia, pero que no perdieron su identidad judía. Entonces, ya que tú recurres al recurso de tengo otros datos, entonces yo también voy a utilizar el mismo argumento. Venga. Porque yo pensaba que aquellos que las comunidades, la comunidad que se estableció y que nosotros sabemos que estuvo en Babilonia durante varios siglos y donde se escribió el Talmud, ¿sí? Y no solamente el Talmud, sino que inclusive el rabino que mencioné hace un momento, Rav Sadia Gaon, era de Babilonia, ¿sí? Esos que yo sabía, habían por lo menos en el Talmud aparecen muchos registros de que vivían en Israel y después, a partir de la conquista de Judea por parte del Imperio Romano, emigraron hacia Babilonia, es decir, no son necesariamente herederos de aquellos judíos que decidieron permanecer en Babilonia. No, está perfectamente bien establecido que se quedó una comunidad en Babilonia cuando un grupo de los exiliados se regresó a Jerusalén, cuando Ciro el Grande, el emperador persa, les subsidió el regreso a la ciudad de Jerusalén. Muchos eligieron quedarse y se quedaron como judíos y ahí siguieron, y esos son los que hicieron el Talmud Babli. Y el rabino Hillel el Viejo, que es el más influyente de toda la historia del judaísmo, terminó su vida en Jerusalén, pero era un judío de Babilonia. Hillel el Anciano era un judío de Babilonia, de la comunidad de judíos que se quedaron ahí con su identidad babilónica. Y de hecho, la diáspora judía, mucha gente cree que la diáspora judía empieza con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70 de la era común.
y eso es falso. La diáspora judía empieza con el regreso de algunos exiliados de Babilonia a Jerusalén. Ahí empieza la diáspora judía. Y no solamente fue en Babilonia, se desperdigaron por todo el imperio persa y rebasaron inclusive las fronteras del imperio persa, y se establecieron en todo el Mediterráneo muchísimo antes de la destrucción del templo. Entonces, el judaísmo empieza como una diáspora. Empieza como una diáspora en todos lados, y precisamente por eso vemos en los textos del Nuevo Testamento, en otros textos también, pero en los textos del Nuevo Testamento vemos al evangelista comentando que venían a rendir culto al templo de Jerusalén judíos de todos los países del mundo, y el evangelista los enumera. Dice, vienen judíos nabateos y judíos griegos y judíos babilonios y judíos de todos lados. Sí, inclusive hay profecías sobre Sfarad, algo que estaría aparentemente bastante lejano, digamos, de ahí, pero sí hay profecías sobre Sfarad, me parece, en Novadia. O sea, pero un entonces, comentario sobre... nada más para terminar, porque tenía un punto al que quería llegar, que es que el pueblo judío, cuando decimos el pueblo judío, es importante darnos cuenta que estamos hablando de una etnia. No decimos la religión judía, decimos el pueblo judío, es una nación. ¿Sí? Entonces, pero es una nación cuya cultura distintiva es una religión. Entonces, los judíos son simultáneamente una comunidad nacional y una comunidad religiosa, y siempre lo han sido. Siempre han sido una etnia y una religión, y eso los vuelve peculiares, porque lo que sucede en otras partes es que pues, la gente tiene una etnia, que es su herencia cultural, su forma de comer, su forma de hablar, el idioma que hablan, sus costumbres, sus tradiciones sociales, culturales, etcétera, cómo se respetan unos a otros, cuáles son sus normas de prestigio, cuáles son sus normas de cocina, cuáles son sus normas de hospitalidad. Todas esas cosas son la cultura que es propia de la etnia, pero la religión puede variar. Entonces tú puedes tener tu cultura étnica y tener una religión que no es la de tus primos, y todo el mundo reconoce que sigue siendo miembro de esa etnia. Pero en el caso de la religión judía hay una fusión, es simultáneamente una etnia, y la cultura de esa etnia es su religión, y lo único que es común como cultura a las distintas comunidades judías es la religión. Sí, efectivamente. Un comentario sobre las conversiones. Y la razón por la cual me parece importante rescatarlo y precisar algo que dijiste sobre las conversiones es porque por lo menos dentro de la halajá, dentro de la ley judía, el proceso de conversión es una replicación del proceso a través del cual los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en pueblo. Es decir, así como los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob hicieron cierto proceso y hicieron ciertas ceremonias para poder convertirse en el pueblo de Israel, así también cualquier individuo que a partir de entonces desea ser parte de Israel debe replicar el procedimiento a través del cual los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob se convirtieron en pueblo de Israel. Es decir, por un lado, si es de que es un hombre, debe hacer Brit Milá. Si es de que es mujer, no es necesario hacer Brit Milá. ¿Sí? Si es de que tanto hombre como mujer deben ir y la Brit Milá, los versículos nos dicen... Dile a la gente que es Brit Milá, porque no todo el mundo sabe. La circuncisión, perdón. La circuncisión, y los versículos nos dicen al inicio del Éxodo que los hijos de Israel hicieron ahí el Brit Milá poco antes de salir de Egipto. Poco después de salir de Egipto llegan al desierto
y hicieron ahí el Tevilá, que sería una inmersión en un baño ritual. En hebreo es mikvah, no sé cómo baño ritual a veces lo traducen, pero es un cierto tipo de alberquita, digámoslo así, o en el caso del desierto, o un manantial también puede servir como tevilá, o inclusive el mar. Pero entonces tiene que tener agua, el agua tiene que tener movimiento, ¿no? Eso es. Sí, sí. Entonces, ellos, los Bene Israel, los hijos de Israel, hicieron la circuncisión estando en Egipto, después se sumergieron en este baño ritual cuando en el desierto, en el camino al desierto, y el tercer elemento es la aceptación de los mandamientos divinos, lo que se le llama en hebreo Kabbalat Mitzvot. En épocas en las cuales estaba el templo en Jerusalén, ahí se llevaba también una ofrenda. Hoy en día no se lleva a cabo, pero por lo menos los elementos que hasta hoy en día se hacen, exceptuando lo del corbán, lo del sacrificio, la ofrenda, es, por un lado, si es hombre, circuncisión; si es mujer, no es necesario hacer circuncisión. Por otro lado, el sumergirse en un baño ritual, que eso lo hacen tanto hombres como mujeres. Tercer elemento, la aceptación de los mandamientos, de las mitzvot. Cuarto elemento, que no se aplica hoy en día porque está prohibido hacer ofrendas y sacrificios en un lugar que no sea el templo en Jerusalén, y ya que el templo se destruyó, entonces no se lleva a cabo. Entonces, ese proceso en el cual los hijos de Israel se convirtieron en pueblo de Israel, hoy en día cualquier persona que se desee convertirse al judaísmo debe llevar ese mismo proceso para ser parte del pueblo de Israel. Eso por un lado. Por el otro lado, el punto central que quería mencionar sobre esto es que inclusive los sabios, tanto en el Talmud, en Yevamot, como en el Shulchan Aruch, que es el código legal por excelencia de la ley judía, ahí aparece que lo primero que se le menciona a alguien que desea convertirse al judaísmo, lo primero que se le pregunta no es si cree en un solo Dios, lo cual uno supondría que esa es la base de todo el judaísmo, el monoteísmo, fue lo que Abraham introdujo al mundo. Lo primero que se le pregunta, en cambio, es si está seguro de querer pertenecer a este pueblo perseguido. Es curioso. Es decir, como que de antemano, como un poco reforzando lo que tú decías, de que en el proceso de conversión, lo primero es si quiere ser parte de este pueblo. Y si la persona demuestra que su deseo de pertenecer a este pueblo, inclusive de las dificultades históricas que el pueblo judío ha sufrido durante muchos siglos, aún así desea pertenecer al pueblo, ahora sí llega el momento de enseñarle ciertos mandamientos básicos, como cuidar el día sábado, como ciertos alimentos prohibidos, creer en Dios, la prohibición de idolatría, etcétera. ¿Y qué sucede si es de que la persona decide con sinceridad, con convicción, ser judío? Entonces, y acepta los mandamientos, lleva a cabo todo el proceso y las ceremonias. ¿Qué sucede después? Pues que ya es judío en todos los sentidos, a grado tal que inclusive, aparece en la Halajá y en el Talmud, de que si esa persona después de algunas semanas deja de seguir el judaísmo, es decir, deja de identificarse, deja de poseer esta identidad confesional a la que te referías, pero la pertenencia al pueblo de Israel desde el punto de vista del judaísmo es que esa pertenencia no es cuestionada, inclusive que, regresando al tema de identidad social, que quizás muchos judíos del mundo no le crean que sea tan judío,
porque dejó ese judaísmo. Pero es que ese es justamente el punto. El punto es la identidad como judío no te la va a reconocer el resto del mundo si no habías nacido de vientre judío y después abandonaste la práctica. Pero quiero hacer una anotación porque yo creo que no estaría mal que a la hora que algún goy se quiere convertir al judaísmo, no solo le preguntaran, oye, ¿y te quieres unir a este pueblo a pesar de que todo el tiempo nos persiguen? También sería bueno decirle, hay otra opción. En vez de volverte Bnei Israel, te puedes volver Bnei Noach. Y entonces estás dentro del judaísmo, pero no tienes que hacer tanto esfuerzo, no tienes que seguir todas estas leyes, tienes que nada más comprometerte con los principios básicos de la ética que están en las 7 leyes de Noé y tan tan. Y te vuelves aliado del judaísmo, estás dentro del judaísmo, reconoces que la Torá es el libro de Dios, etcétera, y le puedes entrar a las mitzvot al nivel que tú quieras, no estás obligado como estaría obligado un judío. Eso está mucho más fácil y creo que es un mecanismo mucho más práctico y ¿cómo lo llamaríamos? Más práctico y más inteligente para reclutar aliados al judaísmo, sobre todo en este momento histórico. Pero si me permiten interrumpir y un poquito antes de pasar al tema de Bnei Noach, que creo que es algo bastante interesante, un poquito yo recapitular lo que he aprendido de los dos. Lo que veo es esta definición del judaísmo, por un lado es como la definición alágica, en base a la ley que viene, oye, por venir del vientre, también esta identificación en las prácticas religiosas. Un poquito también nos explicó Francisco cómo funciona en general, que hay como antropológicamente. Pero yo lo que veo la constante a lo largo de las definiciones y de los procesos, también del converso, y ahí creo que es donde está mucho más claro, es que el judaísmo habla de una herencia compartida, ¿no? Que esa herencia se puede reflejar oye, de que si mi mamá es judía de una forma genética, independientemente de lo que yo practique, o también es una herencia ideológica, ¿no? Yo practico estos rituales, estas costumbres, este código de ética, este código de comportamiento, que me lo heredaron mis ancestros o ideológicamente lo tomo. Y también lo vemos con el converso, ¿no? Donde a lo mejor no tiene esta herencia de nacimiento, sin embargo decide, oye, yo quiero ser parte de este pueblo. Entonces, en el proceso de ser parte de este pueblo, tengo que de cierta forma tomar esa herencia yo, ¿no? Como no lo hicieron mis ancestros, entonces yo tengo que pasar por ese proceso, poder regresar a esto, a lo de Abraham, del pueblo de Israel, de los descendientes. Entonces siento que en general nos habla como que ese punto de unión es, tenemos una herencia compartida que no está perfectamente bien definida en dónde se delimitan. Hay casos que son muy claros, ¿no? Que está de un lado o del otro. Pero también, como dice Francisco, a veces nos vienen de fuera y nos los delimitan, ¿no? Pero también si te soy... una herencia, ¿no? Donde lo que decíamos es, alguien deja de seguir la práctica judía y a lo mejor por generaciones se casa con alguien que no es judío o demás, sus hijos a lo mejor eventualmente van a dejar de ser considerados judíos. Pero ahí hay como una definición, no está tan clara hasta dónde, pero en general estamos hablando de esta herencia cultural de comportamiento. Y otro punto también que creo que es muy valioso mencionar, es que estamos hablando de, que creo que es un poco la raíz de por qué se diferencia el judaísmo a lo mejor de otras religiones, donde también que la ley judía, la Torá, regula realmente, no hay una diferencia entre una ley política, una ley social, civil, mercantil, de cómo hacer negocios, sobre una ley ritual. Todo viene de la misma constitución, ¿no? Si lo llamáramos así, el Humash, la Torá, y de ahí el mismo proceso de jurisprudencia. Entonces, lo mismo que me regula como Estado, digamos, en actividades de comercio, también regula mi práctica religiosa. Entonces, a pesar de que yo no haga cierta práctica religiosa, pues sí interactúo en el comercio, ¿no? Y sí tengo un código penal. Entonces, como que siento que eso también es algo que le vuelve único y que no es una religión, es una forma de vivir en general. Sí, a mí me gustaría anotar un asunto, que es que en mi opinión, a mí no me gusta que la identidad confesional sea requisito nada más para el converso. No me gusta.
y no me gusta que sea suficiente ser descendido de un vientre judío para llamarte judío, porque lo que provoca eso es que mucha gente acaba atrapada dentro del judaísmo que no quiere ser judía. Y yo creo que eso le hace daño al judaísmo. Yo creo que sería mucho mejor que para llamarte judío tuvieras que tener una identidad confesional y que si te quieres salir del judaísmo lo pudieras hacer. Oye, que sería mucho mejor que no hubiera regla del vientre y que simplemente es judío el que hace su bar mitzvah y se compromete como persona consciente, o bat mitzvah, y se compromete como persona consciente a seguir la Torá y no definir a la gente por un accidente de la historia sobre el cual no tuvieron ningún control y en el cual no participó su conciencia, que es quiénes fueron mis papás, ¿no? Entonces yo creo que le haría mucho bien al judaísmo abandonar la regla del vientre, no sé si se pueda, pero yo creo que sería muy bueno, y permitir que la gente que le choca el judaísmo y que no quiere estar en el judaísmo y que no le gusta la comunidad judía, que se vayan y que no terminen dirigiendo las instituciones del pueblo judío y aliándose con los enemigos del pueblo judío cuando los vienen a atacar, porque adoptaron el antisemitismo de las comunidades a las que se habían estado asimilando, pero esas comunidades de todas maneras no los aceptan como judíos, como cristianos o musulmanes o lo que sea, no los aceptan precisamente porque esta regla del vientre aplica para todo mundo, la respeta, y entonces los judíos que no quieren estar en el judaísmo no se pueden salir y nos genera estos problemas sociales que vuelven muy vulnerable al pueblo judío. Si me permite, un poco y veo de dónde viene, ¿no? Donde dices, oye, el que realmente, si alguien realmente no cree en el proyecto judío, por llamarlo así, en la visión que se vaya del mundo, pues mejor que, pues para qué llamarlo judío y nada más va a causar conflicto dentro del pueblo, ¿no? Sin embargo, una refutación viene un poco de tú mismo, los mencionaste hace un ratito, que parte de esta identidad social te la define un grupo externo, ¿no? Entonces, también podemos ver, por ejemplo, durante el gobierno nazi, donde gente que no se consideraba ellos judíos, pues venía el gobierno alemán y te decía, no, porque tu abuela no sé qué, y ya te denominaba como judío. Entonces, tampoco es algo que, por más que se pudiera más allá de un proceso, como que también viene uno desde fuera. Y un segundo, No, déjame nada más contestar eso, Ricardo, por favor. Sí. Porque eso, tienes razón, también viene de fuera, y eso es algo que los judíos no pueden controlar, pero viene de fuera porque viene de dentro. Es decir, eso es algo que los antisemitas le aprenden a los judíos. Es precisamente porque los judíos tienen una regla biológica para la membresía en la comunidad que la gente de afuera no le permite a los judíos salirse del judaísmo. Si los judíos tuvieran una regla que dice, no, pues aquí es una cuestión de con qué te comprometes, y los que dicen me salgo del judaísmo dejan de ser judíos, si esa fuera la regla dentro del judaísmo, como es la regla dentro del catolicismo, entonces las comunidades de fuera respetarían que tú dejaste de ser judío, porque no tienes una regla racista para ser judío. Los católicos no tienen una regla así, y entonces cuando alguien se sale del catolicismo, todo el mundo reconoce que se salió. No hay ninguna controversia. Yo tengo una pregunta para el rabino. Tengo entendido... Espérame, antes de seguir, el tema de la pertenencia al pueblo judío por parte de la madre tiene un origen bíblico. Entonces, en ese sentido, o sea, híjole, no va a ser, o sea, sí, sería muchísimo más difícil quitar ese requisito que pasar el día sábado a los miércoles porque me queda bien para que no contradiga las clases de yoga, ¿me entiendes? O sea, va a ser totalmente imposible. O sea, no tienes remedio. Sí, no, es la esencia de lo que es el judaísmo, ¿no? El documento fundacional dice que debe ser así. 100%. Ahora bien, con respecto No, pero momento, punto, Elisha, el documento fundacional también dice que a la mujer adúltera hay que apedrearla, y no se apedrea a ninguna mujer adúltera. No sucede. Sí, tiene razón. No nos hagamos mensos. Hay cosas en el documento fundacional que han sido, en términos prácticos, abrogadas. Por razones históricas. Por las razones que quieras. Yo estoy proponiendo razones históricas. Yo estoy diciendo,
en la No, historia tú no estás, no, tú no estás espérame. proponiendo razón histórica, tú Sí, estás sí. proponiendo beneficios sociales. No, pero por razones. Porque Pero a lo que me refiero con razones históricas es de que, si es de que el ejemplo de la mujer adúltera, sí, que de nuevo, sí, no es el mandamiento que más defiendo, sí, me queda claro de que no es el que más defiendo, y además no estoy seguro qué tanto era aplicable el Talmud afirma que justamente. nunca se aplicó. Según el Por eso, Talmud, nunca se aplicó. exactamente. Entonces, pero incluso un requisito era de que debe ser dentro del templo. No hay templo, entonces no hay ley de sotá, no hay ley de mujer adúltera. Entonces, tu propuesta es un poco distinto. Están las situaciones Entonces, históricas, ¿tú sociales. estarías de acuerdo que se apedrea a una mujer si se reconstruye el Beit Hamikdash? Si se reconstruye el Beit Hamikdash y una mujer le pinta el cuerno a su marido, que la apedreen en el nuevo Beit Hamikdash. ¿Me estás haciendo una pregunta personal? Esa es la razón por la cual yo no voto por partidos religiosos en Israel. No sea que ganen. No, pero esa no Te es la estoy pregunta. La respondiendo. pregunta es, si fuera reconstruido. Te estoy respondiendo. Justamente te estoy respondiendo. Hay muchas leyes dentro del judaísmo que fueron dadas que, a pesar de que su validez es para todas las generaciones, si se dan las condiciones, y hay unas ciertas leyes que tienen límite temporal. No estamos hablando de esas, estamos hablando de aquellas leyes de que deben ser eternas, pero si es de que no hay las condiciones sociohistóricas adecuadas, entonces pues no se llevan a cabo. Hay muchas leyes de estas, por ejemplo, que se deben cuidar dentro de la tierra de Israel, pero como por ejemplo sacar el diezmo de la producción agrícola, pero si es de que alguien vive en Sudamérica, no tiene la obligación de sacar el diezmo de la producción agrícola. ¿Por qué? Porque no cumple todos los requisitos. Uno de los requisitos es que sea dentro de la tierra de Israel. Hay otro tipo de requisitos que son que debe haber un templo o que debe haber un Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo legislativo y judicial del pueblo de Israel. Si es de que no hay un Sanedrín, entonces no se pueden aplicar las leyes que el Sanedrín aplicaba. Una de ellas es lo de la sotá, y hay otros casos muchísimo, quizás todavía más comunes, ¿sí? Violación de Shabbat. No es aplicable, según el judaísmo, dentro de ciertas condiciones. Si es de que hay un Sanedrín, se debería poner la pena capital a muchas de los actos que muchos en nuestra sociedad llevamos a cabo. Entonces, en ese sentido, déjame terminar, espérame. Entonces, por lo tanto, que si es de que hoy en día, ¿sí? 2025, llega como hace 5 años aproximadamente, 5 o 10 años, un grupo de rabinos trataron de reinstituir el Sanedrín. La mayoría de los grandes rabinos de la generación dijeron, ¿qué te pasa? No queremos hacer eso, porque preferimos estar exentos de ciertas leyes que no estamos en las que la generación no está adecuada, no estamos en esa época y no podemos aplicarlos. No podemos castigar a que viole Shabbat, no podemos castigar a la mujer que sea adúltera, no podemos castigar a la persona que tenga relaciones íntimas con alguien de su mismo sexo. No? ¿Pero por qué no? Porque no tenemos el Sanedrín y por lo tanto, ya que en base a la percepción de la sociedad que yo veo, donde... ¿Qué importa? ¿Eso qué importa? Claro que no. Todas esas leyes tienen un valor. Muchas de ellas solamente existen como disuadores.
Como tú mismo lo señalaste, había muchas que no se aplicaron, como el caso de la SOTA. Me Era gustaría poder simplemente para contestar. disuadir. Otras son para casos excepcionales. Cuando la norma es que ya simplemente uno es adúltero, cuando la norma es que el 60% de la población israelí no cuida Shabbat, no puedes aplicar una ley para para casos aislados y convertirla en una norma social. Bueno, me gustaría contestar. Lo que yo escuché ahorita son argumentos para no aplicar leyes que están en el documento fundacional, la Constitución del pueblo judío. Entonces, lo único que yo veo como diferencia de opinión es que a ti, Elisha, te gustan tus argumentos y no te gustan los míos. Pero argumentos para no aplicar leyes que están en el documento fundacional existen y se usan. Entonces, tú defendiste, por ejemplo, que para no apedrear a una mujer adúltera, que a ti obviamente te parece inético, entonces la estrategia para no aplicar esa ley es que no se reconstruya el Sanedrín. Bueno, ok, entonces esa es la estrategia argumentativa que tú estás utilizando para preservar una ética que es superior al documento. Tú tienes una ética que está por encima del documento, entonces encuentras la forma de que esa ley no se aplique. Y yo creo que el judaísmo aguanta eso. El judaísmo fue creado para que tú tuvieras una conciencia por encima de cualquier cosa. Y el argumento que yo estoy defendiendo es que el argumento que justificaría abandonar la regla del vientre es que aplicar la regla del vientre ha causado millones de muertes judías. ¿Por qué? Porque por aplicar la regla del vientre, forzamos a que gente que no quiere estar dentro del judaísmo, que no quiere tener nada que ver con la comunidad judía, que de hecho se vuelve antisemita, como la seguimos llamando judío y sigue teniendo que participar en la comunidad judía, algunas de esas personas luego acaban dirigiendo las instituciones del pueblo judío y lo hacen de tal manera que muchísimos judíos acaban siendo asesinados por los enemigos del pueblo judío. Entonces, para mí, esa es una razón suficiente para abandonar una ley que ha hecho mucho daño al pueblo judío y que si la abandonáramos permitiría que toda esa gente que odia el judaísmo y odia al pueblo judío, bueno, pues que se salgan. Nadie los va a considerar judíos y por lo tanto nunca van a ser candidatos para liderar ninguna institución judía y no van a poder volver vulnerable al pueblo judío, a sus enemigos. Lo que acabas de hacer es un argumento semejante, por supuesto, con muchas las diferencias y en varias áreas, pero semejante al que hacía Jean-Paul Sartre con respecto a la definición de ser judío, y regresando un poco al tema sobre qué significa ser judío. Una de las implicaciones del argumento de que es el antisemita el que forma al judío, ¿sí? O sea, en el argumento... Pero yo no dije eso. Yo no dije eso. No, ya sé. Uno de sus argumentos, una de las implicaciones de ese argumento es de que, mira, yo quiero defender al judío y entonces los antisemitas pues pueden, no persigan al judío, hay que defender al judío, está mal ser antisemita, no persigan al judío, solitos se mueren si los dejas de perseguir. Solitos desaparecen. Espérame, todavía no. Ese fue por parte en el cual uno quiere ayudar al judío y termina perjudicándolo. Tu argumento es lo mismo. Tú estás desarticulando la noción misma del pueblo de Israel. Absolutamente para nada. Yo quiero sí, porque tú estás convirtiendo al pueblo de Israel, que desaparezca el pueblo de Israel y que ahora solamente hay una identidad confesional. Creo que no fui escuchado. Que desaparezca el pueblo de Israel. No me estoy sintiendo escuchado, Elisha. La forma como representas mi argumento, yo no la reconozco. No estoy escuchando para nada una paráfrasis de lo que yo dije. Lo que yo estoy diciendo, al contrario, lo que en mi opinión produce grandes genocidios del pueblo judío, que eso sí tiene la posibilidad de hacer desaparecer al pueblo judío, es precisamente
que como los judíos que odian el judaísmo y no les gusta la comunidad judía y de plano ya se volvieron antisemitas, no se pueden salir, entonces algunos de esos judíos acaban gobernando al pueblo judío y le hacen muchísimo daño, empezando por los gobernantes del Estado de Israel ahorita mismo, que dejaron entrar a los terroristas que los quieren matar a todos a territorio militarmente estratégico del Estado judío. Esos son judíos seculares, que no se consideran judíos religiosos, que tenían ideologías como el marxismo, que odia a todas las religiones y en especial a la judía. Ese tipo de líderes le hicieron un daño enorme al Estado de Israel y nos trajeron al ataque genocida del 7 de octubre de 2023. Lo que yo estoy diciendo es que para la preservación del pueblo judío sería mucho mejor que la gente que está dentro de la comunidad judía y que odia a esa comunidad, que se vaya. Y nos quedamos con la gente que sí quiere ser judía y que ama el judaísmo. Eso sería muchísimo mejor. Si me permiten... Siempre y cuando se mantenga la base de la premisa religiosa judía de que somos un pueblo. Y ellos se pueden ir, y tiene razón, y se pueden ir, y se han ido. Y tiene razón de que muchos de ellos han hecho un daño enorme. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que estoy tratando de decir es que las bases, los pilares uno de los pilares del judaísmo es la existencia de un pueblo de Israel en base a las definiciones que en la Torá aparecen. Y por lo tanto, no hay manera de poder alterar a eso, e inclusive lo que hicieron los sabios en muchas ocasiones fue dejar de cumplir ciertos mandamientos, pero nunca hicieron y no tienen la facultad de desaparecer una ley. ¿Por qué es tan importante eso? Me permiten interrumpir porque vamos a tener que cerrar. Entonces, para llegar a algunas conclusiones, yo también aquí lo que entiendo de ambos, una que Francisco primero dice, oye, el hecho de tener gente considerada judía, sin embargo que no les gusta el judaísmo y que su proyecto de vida lo que quieren empujar no es el judaísmo, es algo que ha sido muy dañino y continúa siendo muy dañino para el pueblo judío. Por otro lado, lo que yo entiendo del rabino Elisha es, si le quitamos esa esencia de que el judaísmo se transmite a través de la mamá y que no es nada más una identidad confesional, se pierde la esencia de lo que es el judaísmo, que es un pueblo, no nada más una religión. Y aquí un poco quisiera comentar algo que creo que puede ser este punto medio. Y no domino mucho el tema, pero probablemente el rabino lo sabrá mucho mejor que yo. Entiendo que el Rambam Maimónides tenía una propuesta, no sé si era exactamente así, corríjame por favor si me equivoco, donde él tiene una lista de 13 principios de la fe que debería de seguir un judío, y de cierta forma entiendo que estaba proponiendo que como que los que le entran a decir, oye, sí acepto los 13 dogmas. Los 13 principios, los 13 axiomas de la fe, si lo queremos ver así, entonces entro en una categoría que era como Clan Israel, sino recuerdo donde tengo ciertos beneficios sociales, ¿no? De cómo funciona la ley, de uno al otro, demás. Y si no le entro, sigo siendo hijo de Israel, sigo siendo judío, pero no pertenezco a este grupo que tiene estos beneficios sociales y esta participación en la sociedad. Entonces, de cierta forma, como que se mantienen ambas, ¿no? No voy a tener liderando a alguien que no le entra esto, ¿no? O formando parte de esta comunidad del proyecto judío, ¿no? Lo va a estar liderando a alguien que no le gusta este proyecto. Y por otro lado, pero siguen siendo judíos al punto de que, oye, pueden regresar y si es un pueblo que va más allá de lo que creas o no creas, ¿no? No sé bueno, si la idea tuya es que cuando no hay una identidad confesional no pueden participar en las estructuras sociales, entonces, vientos, eso resuelve el problema. Pero lo que yo estaba sugiriendo es que entiendo que Rav Elisha quiere que los judíos no dejen de ser un pueblo. Yo entiendo esa intención, pero si lo puedo balconear un poquito, Rav Elisha es miembro del pueblo, porque él acaba de decirnos, y estoy de acuerdo, que en la ideología judía el que se convierte se vuelve miembro del pueblo. O sea, sí, se supone que técnicamente ingresaste a la etnia,
¿ok? Técnicamente, eso es lo que dicen las leyes. Entonces, sí, si puedes entrar de fuera, como de hecho hizo el rabino Elisha, al pueblo judío, entonces que también puedas salirte. Y sigue siendo un pueblo, pero así como puedes entrar de fuera, también te puedes salir al exterior. Y lo que eso garantiza, o lo que ayuda a garantizar, es que no acabas con gente que está aliándose con tus enemigos, porque lo que es muy importante es mejorar la seguridad del pueblo judío, precisamente porque, como dijo el rabino Elisha, le dicen al converso, oye, ¿y te quieres unir a un pueblo que siempre es perseguido? Pues si el pueblo siempre es perseguido, hay que adaptarnos a esa persecución, hay que producir normas que le den una adaptabilidad al pueblo judío que mejora su probabilidad de, no simplemente de supervivencia, sino de felicidad en seguridad. Sí. Es curioso que yo vivo en Israel, en Bet Shemesh, en un barrio religioso. Y es curioso que dentro de aquellas comunidades que son religiosas, entonces sí existe lo que decía Ricardo, donde aquella persona que no es religiosa, o sea, ¿tú qué? ¿Me entiendes? O sea, no cuenta o sea, entonces carece de todos esos derechos, digamos, del ser judío, ¿no? De pertenencia, porque se le aplican a él lo que, de acuerdo a la ley judía, diría, es un judío hereje. Y un judío hereje no se le cuenta ni siquiera para miniar. Así o sea, ni siquiera, etcétera. Un comentario muy curioso sobre los Benei Noach. Yo estuve cuando viví en México, como saben, pues muchos años ahí nos conocimos. Y con mucha frecuencia, durante años, estuve dando clases a personas no judías que se acercaban a mí para que les enseñase las leyes de Benei Noach. Y siempre lo hice, ¿sí? O sea, lo hice y tuve muchos grupos y gracias a Dios creo que eran buenas clases, creo que eran bastante buenas clases a muchos grupos. Lo que me di cuenta de ahí, en base a las preguntas que hacían, es de dos factores, de dos fenómenos. El primero de ellos es que con frecuencia se acercaban a mí diciendo, ¿qué hago yo? ¿Qué hacemos nosotros como Benei Noach, hijos de Noé, en Hanukkah? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Noé? ¿A partir de qué hora empiezo a ayunar este Yom Kippur? Mi respuesta es, mira, Yom Kippur no se lo decía de esa manera, pero lo que pensaba y les explicaba, les decía, mira, Yom Kippur es un día de perdón por haber hecho el becerro de oro. Si tú ni tus antepasados hicieron un becerro de oro, no tienes que ayunar en Yom Kippur, pero por supuesto que si lo quieres hacer, adelante, y el ayuno empieza a las 18:44. ¿Sí? Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: cuando a las personas se les dan, personas que son no judías, en general cualquier ser humano, se les dan ciertas leyes morales, éticas, que la manera en la cual ellos lo conciben todavía no ha sido desarrollada de una manera específica y completa, y por lo tanto, para ellos es una ley moral, de no robarás o no harás idolatría, pero no saben bien lo que significa no robar, o no saben bien las implicaciones de la idolatría y cómo aplicarlo. Entonces, para ellos que no tienen este conocimiento, eran 7 leyes tan generales, vagas y abstractas, que necesitaban ciertos rituales para poder satisfacer su necesidad de que estaban haciendo un cambio de vida en la práctica, y por lo tanto buscaban rituales.
¿Cómo rezo? ¿Qué sidura hay? ¿Qué libro de rezos hay para los Benei Noach? Y siempre querían hacer una adaptación del judaísmo sin tener que convertirse. Entonces, ¿Eso qué tiene? ¿Pero qué tiene de malo? No tiene nada de malo, solamente no tiene nada de malo el deseo, y lo entiendo. Solamente ¿qué tiene de malo que le entren? Por eso, no tiene por parte de la iniciativa del deseo de ellos, entonces no tiene nada de malo. Lamentablemente, el fenómeno de los Benei Noach, estoy tratando de explicar un fenómeno, no estoy justificando un patrón histórico, no estoy justificando tampoco reticencia de muchos judíos a interactuar con personas no judías. Lo que estoy tratando es explicar un fenómeno triste que nunca se desarrolló, lamentablemente, el movimiento de Benei Noach con la claridad y completud con la cual sería maravilloso que se hiciera. Y vamos por lo tanto... Vamos haciéndolo. ¿Mandé? Vamos haciéndolo. Aquí tienes un Ben Noach. Vamos 100%. Haciéndolo. Entonces, y no solamente sería muy bueno hacerlo, porque hay, inclusive en términos de leyes, hay muchísima, es una área también en la ley judía, que no está que no es tan explorada, porque, o sea, hay muchas leyes que se necesita que enseñarle a las personas no judías. Se necesita y eso es algo de lo que me gustaría hacer. Simplemente grupos de un tipo think tank, o sea, de religiosos, a desarrollar todas las leyes que están incluidas dentro de esos 7 principios de Noach. Y las implicaciones son tremendas. O sea... Me encanta. Buenísimo. Yo creo que ya se nos acabó, ¿verdad, Ricardo? Sí, esta conversación creo que podría seguir por mucho tiempo, pero no hace falta tiempo. Qué agradable discutir con ustedes, la verdad. Aquí es tu casa, Rav Elisha, cuando quieras. Nos caes perfecto y todas las veces que quieras platicar con nosotros, aquí estamos. Sí, de verdad. Gracias a Dios, igualmente. Igual agradecer a toda nuestra audiencia por escuchar esto. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinaron? ¿Les gustó? ¿Dónde están de acuerdo? ¿Dónde no? ¿Qué tema les llamó la atención para que a lo mejor produzcamos algún otro contenido o qué no les gustó? Likes, denos likes. Likes, compartan, por favor. Todo lo que puedan nos ayuda a seguir haciendo estos contenidos, trayendo estos invitados de primera. Y pues gracias a todos.